Este es el bueno, ¿no, José? Sí. Ya, se vaya a caer. ¿Cómo están? ¿Bien? Está rico el día hoy. Hoy quiero hacer una pregunta. ¿Quiénes han escuchado de la doctrina de la perseverancia de los santos? Así como concepto. ¿Quién ha escuchado esto? Pueden levantar la mano. ¿Quién lo ha escuchado como concepto, como doctrina? La perseverancia de los santos. ¿Algunos le hacen así? No todos parece, ¿cierto? Ya, hoy día, un poco el sermón es, podríamos decir, temático, pero vamos a ir al texto plenamente para ver qué verdades nos revela, nos dice de una enseñanza que es central para la iglesia cristiana y especialmente para la iglesia protestante, ¿ya? Y es por eso que hoy se me encomendó centrarme en este texto de Juan, capítulo 10, del versículo 27 al 29. ¿Ya? Al leer este texto, que va completamente en línea con también el Salmo 23 que leyó Diego, quienes somos creyentes podemos ver un mensaje de consuelo. ¿Ya? ¿Por qué? Es un texto central que nos muestra la seguridad que podemos tener cuando Dios nos salva. Hay una seguridad plena. ¿Ya? Y lo maravilloso de esto es que esta seguridad saca la mirada de nuestra condición, de nuestra capacidad de ser santos. Si se fijan en el texto, habla todo el rato no de nosotros, habla de otra persona, habla del pastor. Entonces, hoy día vamos a ver vamos a responder la pregunta, está ahí proyectada, ¿cierto? ¿Por qué podemos tener seguridad en la salvación? Voy a decirlo de otra forma. ¿Por qué creemos que una vez que somos salvos, siempre vamos a seguir siendo salvos? Vamos a ver qué nos dice la Escritura, no solamente de texto, sino que vamos a ver otros textos. ¿Ya? Así que vamos a poner nuestra mirada en 3 respuestas. Y la primera de ellas es porque el pastor nos conoce. ¿Ya? Pero vamos a orar antes que el Señor nos guíe, que el Señor nos hable hoy. Amado Señor, en esta mañana queremos pedirte que tú nos reveles esta verdad, Señor. Que no sean palabras ni persuasión de hombres, Señor, sino que sea tu palabra expuesta y que el poder de tu Santo Espíritu nos llegue como un viento fresco a nuestras vidas, Señor. Quizás muchos de nosotros hemos escuchado esto muchas veces, pero tu palabra nunca vuelve vacía. Y tú sabes lo que necesitamos en este día. Tú sabes en qué circunstancia estamos, cómo está nuestro corazón, cómo está nuestra relación contigo. Así que yo te pido en este día que tú tomes tal como hemos llegado y puedas transformar la aflicción, las luchas, los pecados con los cuales estamos lidiando, nos puedas transformar para encontrar la plenitud en ti. Te pedimos esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, el primer punto, una razón. ¿Por qué podemos tener seguridad en la salvación? Porque el pastor nos conoce. Dice el texto, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Vamos a poner en contexto estas palabras de Jesús. Suena muy bonito cuando vemos la figura del pastor, ¿cierto? Todos tenemos una idea de lo que es un pastor. Para el pueblo judío quizás era un poco distinto el concepto de pastor de lo que nosotros entendemos. Obviamente tenemos en común algo que, lo primero que se nos viene a la mente, hablamos de pastor, yo me imagino un hombre como tranquilo, ¿cierto? Me lo imagino con el palito de ovejero, ¿cierto?
Me lo imagino en el sur, donde está, ¿cierto? La imagen que nos muestra Colún, toda la magia del sur, ¿cierto? Este hombre llevando las ovejitas por los prados verdes, algo totalmente pacífico, ¿cierto? Tenemos esa figura en mente desde la ganadería, ¿ya? Algo no muy distinto a lo que podían ver los judíos porque eran un pueblo ganadero. Eran un pueblo que su economía dependía de esto. Solamente que haya un poquito más seco, ¿ya? Quizás los que no son chilenos se imaginan Irlanda, Escocia, ¿cierto? Paisajes hermosos, con ovejitas. ¿Qué figura tenemos de pastor? Un pastor que cuida a sus ovejas ¿de qué? De los depredadores, ¿cierto? De los zorros acá, de los lobos en otros lugares. Por lo tanto, el pastor se preocupa de hacer una cerca, ¿cierto? Para mantenerlas resguardadas en el lugar donde viven. Y también, cuando pensamos en pastores, pensamos en nuestro contexto inmediato, ¿cierto? ¿Quiénes son nuestros pastores? No sé, pues algunos pensarán en el Diego, ¿cierto? Ahí pastoreándonos, con mucha paciencia. O en los pastores de la iglesia en Rancagua, los presbíteros son pastores. Y para el pueblo judío, si bien esta era una figura central de un pastor, era mucho más que eso. No era solo una figura de una persona que guía al pueblo espiritualmente, sino que para el pueblo judío, el pastor era alguien que intercedía por su pueblo, en todo sentido, en sentido político, en sentido espiritual, en sentido económico. Era alguien que gobernaba, los ancianos gobernaban el pueblo, llevaban la palabra de Dios al pueblo, pero no solo eso, ellos velaban porque Israel fuese una nación libre, por ejemplo. ¿Y qué figuras probablemente los judíos pensaban inmediatamente cuando hablaban de un pastor? De Moisés. Todos han escuchado aquí de Moisés, ¿cierto? O del rey David. Pensaban en pastores que en algún momento liberaron al pueblo de esclavitud. Moisés, ¿cierto? Ayudó a liberar al pueblo de la esclavitud por el poder del Señor, por supuesto. Y también de hombres que ayudaron a acercar al pueblo a Dios. ¿Cierto? Vemos cómo se construye el tabernáculo, cuando el pueblo se puede acercar a Dios. Esa es la labor del pastor. ¿Ya? Aun cuando la Biblia nos muestra de una forma muy contundente que estos pastores se equivocaron. Estos pastores pecaron, algunos pecaron heavy. ¿Cierto? Pero el Señor los usó para acercar a Dios al pueblo. ¿Ya? Así que este es el contexto en el cual está hablando, aquí son palabras de Jesús, lo que estamos leyendo. Él se está refiriendo a él mismo como el pastor. ¿Ya? Pero algo que es muy importante a considerar, que cuando ya llegamos a estos versículos 27, 28, Jesús ya está repitiendo la idea. Ustedes si se acercan ahí a la Escritura y ven en mismo Juan 10, todo el capítulo habla de la parábola del redil y la parábola del buen pastor. Jesús ya había hablado de esto con estos hombres, con los judíos. Ya los había exhortado. Y él ya había revelado quién era. Entonces, cuando llegamos a este punto, si bien vemos que son palabras hermosas, ¿cierto?, que nos traen paz, son palabras muy controversiales para quienes están escuchando. Porque estos hombres están llegando con furia, dice ahí el texto, si ustedes ven en el versículo 26, parece, en el 26, les digo, sí, en el 26. Si ustedes ven estos hombres, Jesús les está dando una respuesta en el 26, de una pregunta que ellos hicieron antes. Estaban en un momento de una fiesta judía muy grande, ya el Hanukkah le llaman, o la fiesta de la dedicación, dicen probablemente en la versión contemporánea. Una fiesta que congregaba a los judíos, y estaban en las afueras del templo de Salomón, en el pórtico, y se topa con Jesús. Pero se topa con Jesús después de que Jesús ya les había hablado respecto de que él era el buen pastor. Entonces fue como el momento en que los judíos dijeron, tenemos que pillarlo aquí. Y le hacen una pregunta. Les dice,
¿Hasta cuándo nos turbarás el alma cuando se encuentran con Jesús? ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dinos abiertamente, dilo. Eres el Cristo, ¿no? Escúchelo con una voz así como choriza. Eres el Cristo, ¿no? Así como que le están echando la bronca. Dilo, dilo. ¿Ya? Y si lo leemos así sin ver el contexto, para nosotros es una pregunta muy válida. De hecho, es una pregunta que nosotros mismos en algún momento de nuestras vidas tenemos que hacernos. ¿Jesús es el Cristo del cual los judíos siempre hablaron? ¿Por qué es muy válida? Porque Jesús había hecho algo súper interesante antes de hablar de esta parábola. Había hecho un milagro que había dejado un poco revuelto el ambiente. ¿Se acuerdan del milagro cuando Jesús sana a un ciego de nacimiento? Eso hizo Jesús unos días antes. Entonces, cuando hace este milagro a un hombre que era ciego de nacimiento, que probablemente todos los conocían, si era un pueblo chico, era el que siempre estaba allí desde pequeño, ciego, y Jesús lo sana y le da la vista. O sea, evidentemente tenía poder. Entonces, esto le molestó a estos judíos. Jesús le habla la parábola y le responde en el 26. Ustedes no creen, porque ustedes no son de mis ovejas. Yo ya se los dije antes. Entonces Jesús, el ambiente está muy revuelto porque Jesús llega ahí, le echan la bronca, ¿cierto? Le dice, ya, pues dice del Cristo. Él no responde lo que ellos quieren. Pero Jesús ya le había dicho algo, le había dicho, ustedes son ladrones. Son como los ladrones que saquean los rebaños. Ustedes son salteadores. Y los acusó de algo. Dice, ustedes son pastores asalariados. En el punto 2 vamos a explicar un poco más por qué esto era una ofensa para ellos. Ustedes son como esos pastores que les pagan un sueldo. Ya aquí no estamos satanizando pagar un sueldo al pastor, porque vemos otros textos, ¿cierto?, de que todo obrero es digno de su salario. Es algo más profundo, ya lo vamos a ver, ¿ya? Lo vamos a dejar ahí en suspenso. En el fondo Jesús los estaba ofendiendo. Los había ofendido con su exhortación. ¿Qué había ofendido? Había ofendido su orgullo, su posición. Jesús estaba haciendo estos milagros, entonces ellos estaban viendo inestable su posición como pastores, sacerdotes, quienes tenían la libertad y las comodidades que tenía un judío maestro en ese tiempo. Estos hombres estaban cuidando su reputación. Realmente no estaban preocupados por la función de un pastor, que era liberar al rebaño, darle libertad, llevarle la verdad, pastorear. ¿Ya? Entonces Jesús les dice, ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Y luego les dice esto, mis ovejas oyen mi voz. Y yo las conozco y me siguen. Ya lo había dicho antes, en el versículo 2 al 5, él lo resume como, cuando llega el pastor, le abre la puerta el portero y las ovejas oyen su voz del pastor. Él llama a sus ovejas, fíjense aquí, por su nombre y las conduce afuera. Y cuando saca todas las suyas, va delante de ellas y de nuevo. Y las ovejas le siguen porque escuchan su voz. Pero a un desconocido no seguirán, sino que huirán de él porque las ovejas no conocen la voz de extraños. Solo escuchan la voz de un pastor. Entonces la pregunta aquí, que hoy día nos vamos a hacer y que la iglesia se ha hecho por mucho tiempo, es la siguiente. Dos preguntas. ¿Nosotros somos ovejas porque un día escuchamos el Evangelio y creímos? ¿O nosotros creímos en Jesús porque cuando escuchamos el Evangelio ya éramos ovejitas de Él? ¿Logran ver la diferencia de la pregunta? ¿Qué fue primero?
En el fondo, es la gran pregunta que muchos teólogos han hecho y han tratado de buscar respuesta a través de la Escritura. Y que es muy importante y práctica para nosotros. Porque depende de cómo interpretamos esto, es como nuestra relación es con Dios. Entonces, claramente como Iglesia Reformada, la perspectiva que creemos nosotros es que el Señor escoge a sus ovejas. Y un día estas llegan a la fe. Lo voy a resumir en un puro texto. Vámonos a Efesios 1, capítulo 4 y 6. Después vamos a ver otros, ¿ya? Pero observen Efesios 1. Dice, según nos escogió. Esto tiene directa relación con la parábola cuando dice, yo las conozco. No dice, yo las voy a conocer. Yo las conozco. ¿Por qué? Pablo le dice así, según Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. No al revés, no somos santos y sin mancha para que Él nos escoja, sino que yo los escogí para llevarlos a la santidad. Y esta santidad es en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. Por lo tanto, Jesucristo aquí es central. Y esto por puro afecto de su voluntad. Tal como termina el Salmo 23 que leyó Diego. ¿Observaron al final? Para la alabanza de su gloria. Y esto es por puro afecto de su voluntad. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quién no vio algo especial en usted ni en mí? Algo distinto a estos judíos o cualquier otro hombre pecador. Este es uno de los misterios del Evangelio. El Señor, por su beneplácito, por su voluntad, nos escogió. No se nos puede olvidar esto. Ya vamos a retomar eso. Por lo tanto, somos sus ovejas. Y Él nos conoce porque Él lo decretó un día. Somos parte de su redil porque Él ya lo sabía, incluso desde antes que nosotros viniésemos a la vida. Incluso antes que Isaías, que van a hacer, o la piedad, el Señor ya sabe. Es un Dios soberano, lo cantábamos recién. Un Dios soberano es soberano. Es de la elección. Entonces, desde esta doctrina de la perseverancia de los santos, que vamos a profundizar un poquito más, está completamente ligada a la elección de Dios, que es incondicional. No hay condición para ganar la elección. ¿Me siguen, cierto? ¿Ya? Díganme si no estoy enredado. Por lo tanto, podemos decir y afirmar lo siguiente. Dios te conoce más que tú mismo, más de lo que tú te conoces. Yo he escuchado mucho esto, que sí, en cierta parte hay razón, nosotros tenemos que conocernos a nosotros mismos, sí, el autoconocimiento, ¿cierto? Tiene muchas cosas prácticas, el poder descubrir nuestra personalidad, de repente, ¿cierto? Nuestros traumas, nuestras luchas. Dios las conoce de una manera mucho más perfecta que incluso nosotros. Él incluso nos conoce antes de que nosotros mismos nos conociéramos. Y aquí podemos filosofar, ¿cierto? Primero pienso, después existo, dicen. Incluso antes de que llegásemos al conocimiento, Dios ya nos conocía. ¿No les trae paz esto? Saber que Dios es así de soberano. Dios no cambia de opinión. Dios no está jugando con la salvación. Y esto es claro en la Escritura. Vamos a ver otros textos. Entonces, ¿qué estaba pasando en el contexto? Volvamos al contexto. ¿Cierto? Estaba Jesús allí con estos hombres que lo increparon. Probablemente no habían entendido mucho de la parábola del buen pastor. ¿Ya? Casi nada, yo creo. Y, por supuesto que no sabían enfrente de quién estaban.
Imagínense, estaba Jesús ahí frente de ellos. El Jesús del cual habla el Salmo 23. El salmista lo escribió cientos de años antes. Estaba ese pastor enfrente de ellos, el que en pastos verdes haría descansar a su pueblo. Estaba ahí. El que en aguas de reposo las iba a conducir. El que restaura el alma estaba enfrente de ellos. Estaba el pastor del Salmo 77:20. Dice el Salmo 77:20 que este pastor guió a su pueblo como un rebaño de la mano de Moisés y Aarón cuando los sacó de la esclavitud de Egipto. Ahí estaba Jesús. Este pastor estaba ahí enfrente de estos fariseos y no eran capaces de verlo. ¿Por qué? Jesús lo simplifica en una pura respuesta, ¿cierto? Ustedes no son mis ovejas. De aquí surgen muchas otras preguntas. No vamos a profundizar tanto en eso, podemos conversar más rato esas ideas. ¿Ya? Pero sí quiero terminar este punto aplicando hacia nosotros. Muchas veces la vida del creyente, y yo creo que todos nosotros estamos como con unos audífonos puestos, de indiferencia. Estamos con una actitud muy parecida a estos fariseos, como sordos a la voz de este pastor. Y esta verdad bíblica y central en el Evangelio no nos puede hacer dudar. El verdadero pastor, que es Cristo, nos sigue guiando, nos sigue cuidando hoy. Y este pastor que hoy nos está hablando por medio de su palabra, quiere que lo escuchemos y lo sigamos. Yo no creo que ninguno de nosotros quisiéramos no estar en este rebaño. Seríamos realmente masoquistas y de hecho, ¿por qué estaríamos aquí, cierto? Pero con nuestra actitud, con nuestra forma, muchas veces como que sí quisiéramos estar fuera. Estamos indiferentes a este pastor. Y Jesús nos dice claramente, yo te conozco. La Escritura cuando ocupa esta palabra, conocer, y esta no es la excepción, habla de una relación íntima. El perfecto conocimiento y más íntimo y profundo es el conocimiento del Dios Trino, cuando el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, siendo un solo Dios, se conocen íntimamente porque son uno. Otra figura que ocupa esta palabra en la Escritura es conocerse entre el hombre y la mujer, siendo una sola carne. Así el pastor conoce a sus ovejas. Este conocer está determinado por el amor que tiene Jesús por sus ovejas. El amor. Por lo tanto, hoy Dios te está diciendo, y me está diciendo a mí, yo te conozco, yo te amo. Vuelve a mí, descansa en mí, yo te haré descansar. Ese pasto que tú necesitas, soy yo. Nos está diciendo, no quiero que seas perfecto e intachable para que tú vuelvas. Sino que nos está diciendo, tal como lo hace el padre con el hijo pródigo. Ven, no importa que te hayas caído al barro. Ven, yo te voy a limpiar. Yo te haré descansar. Tenemos seguridad en la salvación, porque nuestro Dios nos conoce. Y con esto pasamos la segunda respuesta, que viene desde el texto. ¿Por qué podemos tener seguridad en la salvación? Porque este pastor nos compró a un gran precio. Yo sé que ya todos saben lo que significa esto, ¿cierto? Nos compró a un gran precio. Fíjense el versículo 28. Lo dice de una manera muy explícita a estos fariseos, a estos judíos. O sea, estos judíos están preguntando, ya, pues di que tú eres el Cristo. Jesús no les dice, yo soy el Cristo. Pero miren lo que le está diciendo. Yo les doy vida eterna. Se lo está respondiendo en la cara. La pregunta de ellos era algo deshonesta. Ellos querían que Jesús lo declarara para enjuiciarlo y matarlo inmediatamente.
para que dejara de revolver el gallinero de sus posiciones. Y nosotros, cuando escuchamos esto, sobre todo quienes llevamos quizás años en el Evangelio y escuchando la vida eterna, muchas veces pasa a ser como una palabra muy común en nuestro lenguaje. Y dejamos de dimensionar lo que esto implica. Jesús nos da vida eterna. Lo dijo antes en el versículo 10 y 11. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y esta vida no comienza cuando mueres y después te vas al cielo. Esta vida comienza cuando el pastor te llama. Esta vida eterna ya empezó en nosotros. Y luego les dice, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Ya, aquí nos tiene que llamar la atención. Yo sé que es muy común el texto para muchos de ustedes, pero ¿por qué es necesario que Jesús diga esto? ¿Por qué el pastor tiene que dar la vida por sus ovejas? El buen pastor. Y luego en el versículo 18 dice, y no es que alguien venga y me quite la vida, sino que yo la doy por mi voluntad. Y tengo la autoridad también para volver a tomar la vida de nuevo. Jesús le está anticipando, yo voy a morir y voy a resucitar. Recuerden que todavía no sucedía nada de esto. Estaba el ministerio de Jesús, aún no, la verdad no se revelaba respecto a su muerte y de su resurrección. Pero ya lo estaba anunciando en esta parábola. Y esta vida eterna que ganó Jesús ha sido gratis. ¿A cuánto les gustan las cosas gratis? A mí me encantan las cosas gratis. ¿A quién no, cierto? Pero todo tiene un precio. No hay nada gratis. Me acuerdo de mis profes de economía. Pero no hay nada gratis, nada. Pero ¿cómo si Dios nos da la salvación gratis? Para nosotros es gratis, pero alguien pagó un precio. Para Jesús no fue gratis nuestra salvación. Este cerco que hacen los pastores para poder mantenernos fuera de peligro fue destruido por causa de nuestro pecado. Entonces, las ovejas están dispersas por el mundo y estos cercos destruidos están expuestas a ser robadas, hurtadas, destruidas, muertas. Toda oveja en su ADN tiene esta condición. Como que tuviésemos un serrucho nosotros para decir, el Señor me tiene aquí resguardado, y como que tenemos un serrucho y hacemos tira al cerco y salimos igual. Y empezamos a andar como una oveja sin pastor. Esa es nuestra condición de pecado. Y somos incapaces, por nuestros medios, de mantenernos junto al rebaño. Somos incapaces, por nuestros medios, de escuchar la voz del pastor y volver. Perdemos, por causa del pecado, toda capacidad de salvarnos a nosotros mismos. Los versículos 12 al 14, de Juan 10, Jesús, cuando está hablando la parábola del buen pastor, exhorta a estos judíos y les dice, ¿se acuerdan lo que dijimos en el primer punto? ¿Cómo los trata? Como pastores asalariados. Pero el que es un asalariado y no un pastor que no es dueño de las ovejas, a eso se refiere. Claro, son pastores, pero no son dueños de las ovejas. Cuando un pastor asalariado, que era una figura que ocurre en un pueblo ganadero, ¿cierto? Se contrata a alguien para pastorear tus ovejas. ¿Qué pasaba cuando llegaba un lobo? Huía. Era más valioso resguardar su vida para poder después mantener su trabajo. O sea, cualquiera lo haría, ¿cierto? Si es un trabajo. Estos pastores que habían sido encomendados por Dios para cuidar el pueblo, así eran. Entonces Jesús le dice que cuando ve venir el lobo, este asalariado, abandona las ovejas y huye, entre el 12 y el 14. ¿Y qué hace el lobo?
arrebata las ovejas y las dispersa. ¿Y por qué huye? Porque solo trabaja por el pago y no le importan las ovejas. En cambio yo, que soy el buen pastor, conozco, de nuevo la idea, primer punto, conozco mis ovejas y las mías me conocen y doy la vida por mis ovejas. No está dispuesta a que el lobo venga y destruya su redil. Permiso, voy a tomar agua. Por lo tanto, estaban enojados estos fariseos. Y estaban tan enojados que si ustedes se van más adelante en el texto, cuando Jesús termina de exhortarlos nuevamente, ¿qué hacen ellos? Lo agarraron a peñascazo. Imagínense. Lo apiedraron. Y Jesús tuvo que arrancar porque todavía no era su tiempo. Todavía no era su tiempo, entonces tuvo que arrancar. Jesús tuvo que aceptar este rechazo. Pero también soportó ese rechazo y soportó nuestro rechazo. Y estamos constantemente con esta actitud nosotros. Claro, no le estamos tirando piedras, pero muchas veces nuestro corazón es como esa piedra que estos hombres le tiraban a Jesús. Duros. Y nosotros no tenemos nada mejor que entregarle a Jesús que estos judíos. No hay nada que podamos entregarle mejor que ellos. Recuerden, porque Él nos escogió por gracia. No porque vio algo bonito en nosotros. Jesús, aquí me acordé de una figura, me va a perdonar aquí Diego, me va a perdonar mi querido amigo Diego y pastor. Todavía no he ordenado pastor, pero sabemos qué pastorea, ¿cierto? Bueno, es un presbítero, es un pastor. Pero yo estoy seguro que si un día llega Diego acá, nos topamos siempre en la mañana temprano afuera, si yo llego y le agarro a piedrazo, estoy seguro que él no va a venir a sobarme el lobo. ¿Cierto? Entonces, depende del día, me va a decir el día. Probablemente no. Y ni ningún pastor. Porque nosotros, los pastores, nos damos la vida por nuestras ovejas. Porque hubo un pastor solamente que lo pudo hacer. Dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Él fue hecho pecado por nosotros. Él no solo reconstruyó nuestro redil y levantó un cerco para cuidarnos de un lobo, sino que Él tuvo que soportar el ataque más feroz que un hombre podría haber recibido. Y no es solo el colmillo de un lobo atacando en el cuello, sino que Él tuvo que resistir la propia ira de Dios. Esto es como lo glorioso del Evangelio. Él mismo, siendo hombre, 100% hombre y 100% Dios, tuvo que hacerse hombre para entregarse a la muerte. Y esa muerte de cruz, sabemos que es el momento en el que Él da la vida por sus ovejas. Y aquí quiero hacer un guiño, ya que estamos en una serie temática porque octubre celebramos el mes de la Reforma Protestante. Y es muy importante esto, porque una de las cosas por las cuales protestamos a la Iglesia romana era justamente esto, de que este Jesús que tuvo que morir un día, murió por la salvación de sus ovejas una vez y para siempre. La Iglesia romana
enseña lo siguiente, dice que las personas pueden perder su salvación de un momento a otro, y ellos clasifican los pecados como los pecados mortales y los demás pecados. Y hay pecados mortales para ellos que cuando una persona los comete, pierde ese estado de gracia. Entonces, la única forma para poder ser restaurada su alma, dicen en su doctrina, es mediante un sacramento que ellos tienen, que es la penitencia. ¿Ya? Por lo tanto, nosotros, y por las cosas que Martín Lutero protestó, recordemos, Martín Lutero no quiso salir de la iglesia. Él quería mostrar la escritura dentro de su iglesia. Lo echaron de la iglesia. Y una de las cosas que él predicó era esto: la justificación por la fe, y solo por la fe proviene de Dios y no por nuestra justicia. Entonces, si tuviésemos que pagar nosotros penitencia y aportar un granito de arena a nuestra salvación, estaríamos perdidos. No podemos. Esta muerte del buen pastor es suficiente para que Él hubiese ganado nuestra vida eterna. Yo no lo digo esto como una crítica para que de aquí salgan afuera ¿cierto? Y no, somos anti-romanos, no. Yo lo digo para que realmente tomemos el peso de lo que significa esta salvación tan preciosa que Dios ganó, que compró. Que con la evidencia de la Escritura podamos convencernos, por medio del Espíritu Santo, de que Dios nos hace perseverar hasta el último día, porque Él murió por nosotros. Si alguno de nosotros llegara a pensar que por nuestra caída, por nuestros pecados, hemos llegado a perder la salvación, tenemos dos caminos solamente. Un camino es arrepentirnos de nuestros pecados, ser restaurados por nuestro pastor y seguir perseverando. Y ese es el camino del creyente. Sigue perseverando. Se cae, sigue perseverando. Se cae. Pero su salvación está segura en la obra de Cristo y no en sus propias obras. Y el otro camino es que quizás nunca has experimentado la gracia de Dios. Así lo dice Juan, el mismo Juan que escribió el Evangelio, en la primera carta, capítulo 2, 19, dice: alguien que cree que ha perdido la salvación, se refiere en verdad a aquellos que renegaron la fe finalmente, dice: salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara de que no son de nosotros. O sea, nunca fueron salvos. Jesús es más claro y evidente en el Sermón del Monte. Mateo 7, 22 al 23. Jesús le advierte lo siguiente, dice: en el día del juicio muchos vendrán y dirán: Señor, Señor, pero si no hicimos esto en tu nombre, no sanamos en tu nombre, no hicimos esto, otro, en tu nombre. Y Él les declarará diciendo: apártense de mí, hacedores de maldad. Yo nunca los conocí. Nunca los conocí. ¿Se dan cuenta? Cuando alguien llega a apostatar de su fe y caer tan bajo en un pecado y no vuelve, no es que pierde su salvación, es que no era de redil, como lo estaban siendo estos fariseos. Y es triste porque el texto incluso dice un detalle. Dice: muchos vendrán diciéndome: Señor, Señor. Me acuerdo de un texto que también lo cita el Señor Jesucristo: este pueblo de labios me honra. Es fuerte. Es fuerte. Pero es clara la Escritura con esto.
Nunca fueron parte del cuerpo porque siempre estuvieron aparentando, siempre estuvieron encubriendo sus pecados y nunca quisieron realmente entregar sus vidas al Señor. Y si alguno de ustedes cree que está en esta condición, yo te tengo una buena noticia. Hoy puede ser el día que te arrepientas. Día de salvación. Día para encontrarte con este pastor. Y dejar de creer en esto. Y encontrar verdadera paz y seguridad en que la salvación le pertenece a Él. A lo mejor has hecho algún pecado muy grave. A lo mejor no tienes cara para acercarte al Señor hoy día. Pero ¿cómo? ¿En verdad estoy tan lejos? No sé. Pero recuerda a Pedro. Siempre sacamos a Pedro. Se parece a nosotros. Nosotros nos parecemos a Pedro. ¿Se acuerdan? Pedro, cuando Jesús le anuncia, oye, si tú me vayas a negar. Y Pedro, pero jamás, te prometo que jamás haría eso. Se lo promete así, ¿cierto? Y lo niega no una vez, sino que 3 veces. Un pecado muy similar al de Judas. Lo traicionó. Muy similar al de Judas. ¿Tenía algo mejor Pedro que Judas? ¿Él en sus méritos? Nada. Dios le deja claro que la salvación no depende de él. Y Pedro tuvo que confiar en la gracia. Igual como nosotros tenemos que confiar en la gracia de Dios. En un regalo que Él nos da. Y hay un detalle. Cuando Pedro le dice, yo te prometo que no te voy a hacer esto, Jesús dice, Simón, Simón, Satanás ha pedido sacudirlo a ustedes como si fueran trigo. Y le dice, pero yo he rogado por ti, le dice a Pedro. A Judas no le dice eso. A Judas le dice, ve y haz lo que tienes que hacer. El Señor tuvo gracia con Pedro, soberanamente. No hay razones por las cuales nosotros podamos saber por qué a Pedro sigue a Judas, no. Pero le dice, yo he rogado por ti, Pedro, para que no te falte la fe. Y así cuando tú vuelvas, vas a ayudar a tus hermanos. Entonces los cristianos, si hoy día tú estás en una condición así de grave, apostatando, renegando al Señor en tu corazón, déjame decirte que puedes volverte a Él. Pedro lo hizo. Y fue necesario que pasara por eso, para ver la obra que después Dios hace en su vida. Los cristianos pueden sufrir caídas así de radicales y serias. Lo vimos en David, quien engañó a su esposa. Y no solo eso, fue cómplice de asesinato para matar al hombre con la cual, el esposo de la persona con quien engañó. Imagínense, pero el Señor lo restauró. Esa es la perseverancia de los santos. No depende de tus obras, sino que de Dios, quien nos sostiene. Y con esto paso al último punto. Porque el pastor, ¿por qué podemos tener seguridad en esta salvación? Porque el pastor, que es Jesús, es poderoso para poder cuidarnos. Dice, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Imagínense así el Señor sosteniéndonos. En medio del mundo de maldad, rodeado de lobos, así nos sostiene en su mano y no nos va a soltar. Este es uno de los mayores argumentos por los cuales podemos decir con firmeza, sí, salvo, siempre salvo. Esta figura de mi mano es un hebraísmo muy relevante para los judíos, porque representa al Dios todopoderoso, omnipotente. Cuando hablas de su mano, eso es lo que es un judío que mira este texto, diría, su mano es todopoderosa y no hay nada por sobre ese poder. Satanás es una alpargata al lado de eso. Él es soberano. Y así nos sostiene. Por lo tanto,
podemos tener seguridad en nuestra salvación. Porque este Jesús, así como estos pastores que entregaban a sus ovejas, dejaban que los lobos arrebataran a las ovejas, Él nos dice, yo jamás dejaré que las arrebaten. Jamás. Y nuestra santidad tiene lugar cuando estamos seguros de que Él nos preserva. Algunos teólogos, Sproul, un teólogo reformado que ya falleció hace unos poquitos años, él lo plantea así: yo no le llamaría a esta doctrina la perseverancia de los santos, porque como que la palabra perseverancia un poco antropocéntrica, es decir, como que pone su mirada en nuestra capacidad de perseverar. Él dice, yo le llamaría la preservación de los santos, porque es Dios quien nos preserva hasta el último día. Así que esta perseverancia descansa en su promesa. Pablo le dice a los filipenses, estando convencido precisamente de esto, de que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. No dudes de eso. No dudes de eso. Si crees que has caído de ese estado de gracia, el Señor te va a perseverar, te va a hacer perseverar. A lo mejor no te imaginas cómo, pero entrega tu corazón al Señor. Entrégalo, confía. Pablo a los romanos le dice, y a estos que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Relata cómo el Señor hace una obra en el creyente. Romanos 8:30. Y termina esta idea en Romanos 8:39 diciendo, y nada nos podrá separar del amor de Dios. Nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que termino con esta pregunta. ¿Perseveraremos hasta el final? A veces yo pienso en esta pregunta y me da temor cuando pongo la mirada en mí, cuando dejo de poner la mirada en el buen pastor. ¿Se dan cuenta que este texto no habló todo el rato del pastor y no de nosotros? Nosotros deseamos tener siempre certeza, estamos siempre buscando seguridad, estamos buscando esperanza y algo innato de todo ser humano. Tenemos siempre el deseo de encontrar valor a las cosas que hacemos. Yo quiero que mi esposa valore lo que yo hago, yo quiero que mi jefe valore mi trabajo, yo quiero que este valore, siempre estamos buscando aprobación. Y cuando no encontramos valor y estamos así como vacíos, tenemos miedo, incertidumbre. Nos paralizamos cuando tenemos duda. Y como predicamos la serie anterior, nos calcome la ansiedad, ¿cierto? Cuando no sabemos qué va a pasar en el futuro. Cuando estamos sin Cristo, queremos resolver todas estas interrogantes, todas estas incertidumbres en un lugar equivocado. Queremos ponernos anestesias y las queremos resolver en asuntos terrenales. Como cuando van al dentista, ¿cierto? Que me ponga anestesia porque sí que no me pone. Pero si no te lavaste los dientes en toda tu vida, no resolviste el problema de fondo, pero querís la anestesia. ¿Cierto? Me acuerdo de un ejemplo porque tengo a alguien aquí que siempre me está diciendo. ¿Cierto? Entonces, siempre queremos esta anestesia, buscar soluciones verticales, podríamos decir. Horizontales, entre nosotros. Es que necesito asegurar los recursos para poder enfrentar bien mi jubilación, estamos mirando la plata en la AFP, ¿cierto? Necesitamos invertir en esto, es que necesito tener un buen trabajo. Y queremos tener la certeza de que nunca estaremos solos. Anhelamos paz. Queremos estar siempre motivados para seguir enfrentando la vida. Somos seres que estamos creados para buscar la verdad y la certeza.
Pero el problema es que estamos en un mundo en el que las cosas se quiebran y se caen. Y cuando tratamos de buscar estas soluciones, nos desilusionamos rápidamente. Nos damos cuenta, oh, ¿cómo busqué esperanza en esto? Nuestra solución es mirando hacia arriba. Si eres hijo de Dios, tu lugar junto a Él es el lugar que necesitas. Solo en Él podemos tener la certeza de que no hay nada que nos va a separar, ni siquiera la muerte. Vamos a morir en paz, porque nuestro Salvador ya nos salvó. ¿Se han fijado? No sé si han tenido la experiencia de compartir con un creyente en el lecho de muerte, esa paz que el Señor le da, porque está seguro que su Salvador ha hecho todo. Y no se olviden de algo, que lo olvidamos muchas veces. Siempre decimos, el Espíritu Santo nos ayuda, ¿cierto? Nos convence, nos mantiene y nos preserva en esta vida. Pero no se olviden de algo. Jesús ascendió al cielo y Él desde el cielo está intercediendo por nosotros. Tal como oró por Pedro, tal como oró por sus discípulos. Podemos ver en Juan 17, versículo 9, voy a leer. Después pueden leer porque hay una oración larga que Jesús le hace al Padre. Él ora por sus discípulos, intercede por ellos, les dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que tú me diste, por esas ovejas, porque son tuyos. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y yo ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Así que, queridos hermanos y amigos, confiemos en el Señor. Miremos a este pastor hermoso, que nos conoce desde antes de la fundación del mundo, que es dueño del rebaño y dio su vida por sus ovejas, y que es Rey soberano y poderoso para no soltar a ninguna ovejita. Jesús es nuestro pastor y en Él nada nos falta. Agradezcamos al Señor, oremos. Oh buen Señor, te damos gracias porque tú nos recuerdas esta verdad, esta esperanza, esta certidumbre que necesita nuestra alma. Señor, permite que nuestro corazón se acerque al tuyo, Señor. Ayúdanos a ser ovejitas que confían en tu voz y te siguen. Ayuda a esta iglesia, la Grey, para poder ser una iglesia humilde, una iglesia que se humilla delante de ti, y una iglesia que quiere crecer en ti y en santidad, porque tú las has preservado y lo seguirás haciendo, Señor. Ayúdanos, Señor. Ven pronto, Señor Jesús. Queremos descansar en ti. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.